Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por esta tarde que tú nos permites, Señor, disfrutar, respirar, Señor, poder conectarnos, poder estar en la iglesia y poder unirnos juntos, Señor, nuestros hermanos que nos encontramos aquí en la iglesia y los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, conectarnos, unirnos por medio de tu Santo Espíritu y llegar a tu presencia, Señor. En esta hermosa tarde yo te pido que tú nos des sabiduría, nos des gracia, entendimiento, que tu Santo Espíritu nos guíe a entender, a comprender tu palabra, Señor. Llénanos de tu sabiduría, llénanos de tu entendimiento, quita toda distracción, quita todo enojo, quita todo aquel sentimiento o aquellas acciones las que estamos haciendo en este momento que nos puedan distraer de poder escuchar y entender tu palabra, Señor. Pues lo hacemos para gloria y honra de tu nombre. Hoy nos unimos como iglesia para aprender de tu palabra, para nutrirnos, para tener armonía, para poder, Señor, crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre, y esto te pedimos en el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Y empezamos con el versículo 1 de este capítulo 13, donde nos dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. En este primer versículo podemos dividirlo en dos partes. La primera parte que nos dice es el principio de este versículo. Después miré. Juan una vez más está teniendo una revelación y él nos está describiendo lo que está sucediendo, lo que está pasando, y él dice que contempla y ve y al Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Pero no solamente Juan el apóstol logra ver al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Bueno, sabemos que es Cristo. ¿Por qué en este versículo el apóstol Juan lo describe como el Cordero y lo hemos analizado también capítulos atrás? Pues es porque Jesucristo dio su vida por nosotros en aquella cruz como un sacrificio. La carta de Hebreos nos describe a Jesucristo como un cordero, como un sacrificio elevado a Dios para redención y redención de nuestros pecados. Por eso es que Juan toma esa descripción de cordero hacia Jesucristo, porque Jesucristo representa y es nuestro sacrificio para redención de nuestras vidas. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento había una ley dada por Dios que nos dice que cada año las personas tenían que llevar un sacrificio para remisión, para perdón de sus pecados. Por sus faltas llevaban un cordero y lo ofrecían en sacrificio para remisión de pecados. Sin embargo, Jesucristo vino a cambiar eso en nuestras vidas, y ya no necesitamos sacrificar un cordero, ya no necesitamos sacrificar algún palomino, no, sino Jesucristo ha pagado la deuda por nuestro pecado en aquella cruz. Por eso es que en este versículo Juan describe a Jesucristo como el Cordero, y gracias a ese sacrificio, hay que recordar los capítulos primeros de Apocalipsis, gracias
a ese sacrificio de Jesucristo, gracias a que Él es nuestro Cordero, nuestro sumo sacerdote, Él puede ver el contenido del libro y abrir los sellos y leerlos. Y parte de lo que estamos analizando en este capítulo tiene que ver con el séptimo sello. Hay que recordar eso, que es bien importante. Pero entonces Juan dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Pero no solamente el Cordero, no solamente Jesucristo, sino Juan también nos describe y nos dice: y con Él 144,000. Esto es bien importante, porque conforme a lo que encontramos en este primer versículo, podemos entender que este capítulo 14, nos menciona, nos habla, podemos entender que el periodo de la tribulación que encontramos en el capítulo 13 ha terminado. Por eso hace mención de que no solamente está Cristo, sino también están los 144,000. Además, hay que recordar que si Cristo ya se encuentra en la tierra, específicamente en donde, en el monte de Sión, si Jesucristo ya se encuentra en el monte de Sión, entendemos y entenderemos más adelante en los siguientes capítulos que vamos a estar analizando lo que Él va a hacer en su segunda venida, y cómo la descripción del capítulo 13, que se nos habla de que Satanás y el anticristo y el falso profeta tienen poder y tienen dominio, y que el falso profeta manda a la población, al mundo, a hacer una imagen del anticristo, y empiezan a adorar a esa imagen y empiezan a marcarse y empiezan a ponerse un sello en su mano derecha y en su frente, y empiezan a adorar al anticristo, y el anticristo empieza a perseguir a los creyentes, a todos aquellos que se encuentran en ese momento, que no es la iglesia, puesto que la iglesia tiene que ser arrebatada antes del periodo de la tribulación. Pero entonces en este versículo nos generaliza acerca de esa venida de nuestro Señor Jesucristo, que más adelante vamos a poder verlo más a fondo, cómo el anticristo está gobernando y está venciendo a los creyentes, y en eso llega nuestro Señor Jesucristo y lo derrota. Eso lo vamos a ver en capítulos más adelante, pero ahorita en este versículo 14 nos está generalizando que nuestro Señor Jesucristo ya está en la tierra, es decir, la segunda venida de Jesucristo ya está presente en este capítulo 14. Yo puedo decir que este capítulo 14 nos habla acerca de una manera general de lo que representa y de lo que vamos a encontrar en la segunda venida de Jesucristo. Pues vamos a ver más adelante cómo Jesús va a derrotar a esta falsa trinidad. Y en este capítulo 14 es solamente un resumen de todo eso de la segunda venida de Jesucristo. Y con respecto a esos 144,000 que se nos hace mención en este versículo, en esta primera parte de este versículo, que son sellados. ¿Y quiénes son estos 144,000? Bueno, lo podemos encontrar en Revelaciones capítulo 7, y ya lo hemos estudiado. Hay que recordar que estos 144,000 sellados en la frente son descendencia de Israel. Podemos encontrar en los versículos del capítulo 7 la descripción de todos aquellos sellados que son de las tribus de Israel, de la tribu de Rubén, de Judá, de Benjamín, de aquellas 12 tribus, las cuales fueron marcadas o tuvieron una marca en la frente puesta por un ángel, por mandato de Dios, y con un propósito especial para el tiempo de la tribulación. ¿Y cuál es ese tiempo o cuál es eso especial de estos 144,000 en el tiempo de la tribulación? Pues ellos van a estar ministrando, ellos van a estar evangelizando a todas aquellas personas que van a ser salvas, que se van a dar cuenta de su error de estar adorando a la bestia, de estar adorando al anticristo, al falso profeta, a Satanás. Y estos 144,000 les van a enseñar el camino correcto, los van a guiar a conocer de Cristo. Ese es el propósito especial de estos 144,000 sellados, que son de la casa de Israel. Y nos menciona
el apóstol Juan que estos 144,000 están con Cristo. Entonces podemos entender que no solamente terminó el periodo de la tribulación, sino también que estos 144,000 sellados salieron victoriosos del periodo de la tribulación. Aunque el anticristo, aunque el falso profeta persiguieron a los creyentes en el tiempo de la tribulación, y algunos de ellos los derrotaron, los vencieron, no en su fe, sino en vencer en una muerte física. Pero a estos 144,000 sellados no pudieron lastimarlos, no pudieron herirlos. ¿Por qué? Porque estos 144,000 están protegidos con la marca de Dios en su frente. Por eso es que estos 144,000, a diferencia de los demás creyentes que en el tiempo de la tribulación van a morir físicamente, van a ser perseguidos, estos 144,000, Satanás, el anticristo, el falso profeta, no va a poder tocarlos, no va a poder dañarlos, gracias a esa marca en la frente, que es la marca de Dios. Y es bien interesante mencionar acerca de esta marca, pues el estudio, cuando finalizábamos el capítulo 13 de Revelaciones, veíamos cómo Satanás solamente copia lo que ya ha hecho Dios. Todo lo que hace Satanás a lo largo de Apocalipsis y a lo largo de las cartas del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento solo es una copia de lo que Dios ya ha hecho. Acuérdate que el anticristo, por medio del falso profeta, va a enviar a que todos sean sellados, aquellos que quieren seguirlo y que quieren adorarlo y que han sido engañados, van a ponerse una marca en la mano derecha y en la frente como señal de que pertenecen ¿a quién? Al anticristo. Sin embargo, estos 144,000, esa marca en la frente hace referencia de pertenencia, y estos 144,000 son pertenecientes de Dios. Entonces podemos ver y que en este versículo el apóstol Juan nos describe que Jesucristo y los 144,000 sellados se encuentran en el monte de Sión. El monte de Sión, hay que recordar que es el lugar donde el Mesías va a juntar a sus redimidos, los 144,000, pero también aquellas creyentes que van a salir también victoriosos del periodo de la tribulación. Y no solamente en el monte de Sión el Mesías Jesucristo, el Cordero, va a juntar a sus redimidos, sino también Él va a reinar sobre todo el mundo. Pues hay que recordar que antes de la venida, de la segunda venida de Jesucristo, Satanás va a estar teniendo el gobierno, la autoridad, el poder a través del anticristo sobre todas las naciones. Sin embargo, cuando Jesucristo venga por segunda vez, Él va a derrotar a Satanás, Él va a derrotar al anticristo, al falso profeta, y va a gobernar. Y cuando el Mesías gobierne por un periodo de 1000 años, todas las cosas van a ser diferentes. Todas las cosas van a ser justas, pues Él va a impartir justicia, y nosotros como hijos de Dios y como hermanos de Jesucristo ahora somos coherederos con Él, y también nosotros vamos a estar gobernando, vamos a estar reinando juntamente con Cristo sobre las naciones. Y en ese tiempo donde Jesucristo reine, todo va a ser perfecto, todo va a ser diferente, todo va a ser impresionante. ¿Y por qué sabemos que el monte de Sión es el lugar donde Jesucristo va a juntar a sus redimidos y va a reinar sobre todo el mundo? Tenemos muchos pasajes, por ejemplo el capítulo 48 del libro de Salmos. Vamos a Salmos capítulo 48. Nos habla acerca de la hermosura y la gloria de Sión. Pero en este versículo
nos dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. El monte de Sión se encuentra a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Por eso es que en este versículo nos dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios. ¿Cuál es la ciudad? La ciudad de Jerusalén, en su monte santo. ¿Cuál es el monte santo de Dios? Sión, el monte de Sión. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunirán, pasarán todos, y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz con viento solano. Quiebras tú las naves de Tarsis, como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra, se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que la contéis a la generación venidera, porque Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y aunque en este capítulo 48 se está haciendo referencia del tiempo de Israel, cuando el rey David gobernaba, y cuando en el periodo del rey David el esplendor de este reino de Israel fue extremadamente grande. No había ninguna nación que la derrotara, porque Dios estaba con el rey David y posteriormente con Salomón. Y en este periodo de estos dos grandes reyes, del rey David y del rey Salomón, el máximo esplendor de Israel, de Jerusalén, del monte de Sión, era impresionante. Todos los reyes venían a ver la sabiduría de Salomón. Todos los reyes respetaban a Salomón y también respetaron a su antecesor, el rey David, porque con el rey David él empezó a conquistar y a derrotar a sus enemigos, y empezó a extender sus tierras, y empezó a tener poder y autoridad sobre las naciones. Y entonces este versículo nos describe eso, lo inmenso, lo impresionante que era esta ciudad y el monte de Sión. Gracias a que Dios estaba con David, gracias a que Dios estaba con Salomón, y proveía en medio de sus necesidades, y era Él quien luchaba en medio de sus batallas. Pero en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ese esplendor que se vio en el tiempo del rey David, en el tiempo de Salomón, una vez más se va a ver de una manera aún más impresionante. Gracias a Dios, pero porque ahora ya no va a estar reinando el rey David, ahora ya no va a estar reinando Salomón, ahora ya no va a estar reinando un hombre ordinario y común, va a estar reinando nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquel tiempo, aquel periodo que se vivió en el tiempo de los reyes, del rey David, del rey Salomón, en el tiempo de la segunda venida y cuando Jesucristo reine, se va a potencializar de una manera espectacular, de una manera increíble. También tenemos en Isaías capítulo 24 versículo 23 referencia al monte de Sión. Nos dice: la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión, y en Jerusalén delante de sus ancianos sea glorioso. Aquí nos está hablando de una profecía que tiene que ver con el reinado del Mesías en el periodo de 1000 años. Tanto así que todo el mundo, cuando hace mención el profeta Isaías, la luna se avergonzará, es decir, todo el mundo, y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea
glorioso. Nos está hablando del periodo en el que Jesucristo va a estar reinando por esos 1000 años. Muy diferente al reinado, a la autoridad que va a tener el anticristo y que hemos estado analizando en el capítulo 13. También Miqueas capítulo 4, versículo del 1 al 2 nos dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de los montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Fíjate, a esto ya son profecías que tienen que ver con el reinado del Mesías en el monte de Sión. Esto es algo impresionante. Nos habla que en los postreros tiempos, es decir, en los últimos tiempos, en el monte de la casa de Jehová, que es el monte de Sión, dice que será establecida cabecera de montes y más alto que los collados, y correrá al pueblo, a él los pueblos, y vendrán muchas naciones. Todas aquellas naciones que fueron engañadas, que siguieron al anticristo, se van a dar cuenta de sus errores, y cuando vean el reinado de Jesucristo, el regreso de Jesucristo, y se asiente sobre la ciudad de Jerusalén, sobre el monte de Sión, se van a postrar, se van a arrodillar, se van a arrepentir por haberse equivocado. Por eso es bien importante la ciudad de Jerusalén. Muchos de nosotros a veces creemos que ya no tiene importancia el pueblo de Israel o la nación de Israel, que ya no tiene importancia la ciudad de Jerusalén y lo que hay a sus alrededores. Pero la realidad es que Dios escogió ese lugar, ese pueblo, esa ciudad, ese monte, para mostrar su gloria en los tiempos postreros. Por eso debemos de tener mucho cuidado a la hora de pensar y a la hora de actuar, porque la ciudad de Jerusalén sigue siendo importante hasta hoy en día. La nación de Israel sigue teniendo importancia y todavía está en los planes de Dios, y tiene que ver con estos 144,000 que estamos analizando en estos versículos. También Miqueas capítulo 4, versículos más adelante, el versículo 7 nos dice: y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. ¿Dónde va a ser el lugar donde Jesucristo se presente? ¿Dónde va a ser el lugar donde Jesucristo reine sobre todas las naciones en su segunda venida? Pues recuerda esto: en la ciudad de Jerusalén, en el monte de Sión, es donde Él ha dispuesto reinar sobre todas las naciones en su segunda venida. Entonces, desde el Antiguo Testamento encontramos profecías acerca del monte de Sión, el lugar escogido de Dios para mostrar su poder, para mostrar su dominio, para mostrar su autoridad, donde va a reinar Cristo. En la segunda parte de este versículo, que nos dice que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Estos 144,000 que estaban con Cristo en el monte de Sión tenían el nombre de Jesucristo, el nombre del Cordero, pero también el nombre de su Padre, el nombre de Dios escrito en la frente. Los 144,000 tendrán el nombre del Cordero y el nombre de Dios en su frente. Y hay que recordar esto, que lo hemos analizado en el capítulo 13, que los seguidores de Satanás, los seguidores de la bestia, ya sea del anticristo y los que van a ser engañados por el falso profeta, ellos podrían tener una marca en sus manos, en su mano derecha y en su frente. Y lo vimos en Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Y si no te acuerdas, vamos a leerlos. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres,
libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, una vez más te repito, todo lo que hace Satanás es es algo falso, es una copia barata, una copia chafa de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas y en la vida de estos 144,000. Y esta marca que acabamos de leer es solo una copia. Sin embargo, la marca de identificación de estos 144,000 que va a estar en su frente, en el cual está el nombre de Cristo y de Dios, es una muestra de autoridad, de poder, de misericordia, de amor de Dios hacia ellos. Y hay que recordar que la marca hace referencia a pertenencia. Es bien importante recordar eso, y el apóstol Juan nos lo recuerda en esta segunda parte de este primer versículo. Vamos al versículo 2 y nos dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Ahora el apóstol Juan en este versículo nos describe que no solamente vio al Cordero y a los 144,000 de pie en el monte de Sión, sino que desde el cielo se oía una voz como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y esa es la primera parte de este versículo 2. Por los versículos que hemos estudiado antes, podemos y sabemos quién es esta voz. Pregúntate, bueno, ¿quién es esta voz que el apóstol Juan escuchó allá en el cielo con una voz potente de estruendo de muchas aguas y con un gran sonido de un gran trueno? ¿Quién es esta voz? Pues lo hemos estado analizando en los primeros capítulos. Revelaciones capítulo 1 versículo 15 nos dice: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Una de las descripciones de las cuales Juan en este versículo 2 nos menciona. Revelaciones capítulo 4 versículo 5: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Otra descripción que tiene que ver con relámpagos y truenos, en específico con esa voz de trueno que se escuchaba y que venía del cielo. Entonces, esa voz que el apóstol Juan escuchó del cielo es la voz de Dios, la voz del Padre hablando. Aunque el apóstol Juan no nos menciona qué es lo que esta voz decía o qué es lo que Dios decía, podemos pensar que Dios estaba proclamando gloria y su poder y su autoridad, alegría, su aprobación de estos 144,000 siervos fieles que salieron vencedores de en medio de la tribulación. Acuérdate, en el capítulo 13 nos habla de la tribulación y de la gran tribulación, pero el capítulo 14 nos habla de una manera resumida los primeros 5 versículos acerca de la segunda venida de Jesucristo, que más adelante en otros versículos nos van a especificar cómo Jesucristo desciende del cielo y vence al anticristo y vence al falso profeta. Pero en este versículo el apóstol Juan nos menciona que Dios está hablando, Dios está proclamando, Dios está diciendo algo con respecto a que Jesucristo ya está en el monte de Sión, y con ellos los 144,000 siervos fieles, siervos vencedores que salieron del periodo de la tribulación y de la gran tribulación. La segunda parte de este versículo 2 nos dice: y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. También nos habla una descripción acerca de esta voz de Dios,
que era también como de arpistas que tocaban sus arpas. Y es bien interesante analizarlo, porque fíjate lo que nos dice Revelaciones capítulo 5, versículo 8. Nos dice: y cuando hubo tomado el libro, ¿quién? El Cordero, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, donde tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son la oración de los santos. Lo que me llama la atención de este capítulo 5, versículo 8, en esta ocasión, es que nos menciona que estos 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Pero ¿qué tenían estos 24 ancianos? Tenían arpas y copas de oro. Pero quiero hacer énfasis en esas arpas que tenían estos 24 ancianos. Pues en este versículo 8 no nos dice que las tocaron, sino que se postraron al Cordero. Pero más adelante llegamos a esta segunda parte de este versículo 2 del capítulo 14. Y Juan nos describe que también del cielo, esa voz de estruendo, esa voz como de muchas aguas, también dentro de esa voz había algo particular. Y es lo que nos menciona: la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Lo que yo quiero que tú y yo recordemos es que los 24 ancianos tienen arpas, y probablemente ellos, en esta ocasión en la cual nos está describiendo el apóstol Juan, ellos están tocando en estos momentos, están exaltando, están glorificando el nombre de Dios a través de sus arpas. Pero mucha atención, que tiene que ver con el siguiente versículo 3 que vamos a estar leyendo. Estos 24 ancianos con sus arpas, que están alabando y glorificando a Dios a través de este instrumento, también se están uniendo, están también uniéndose de una manera increíble al cántico de los 144,000 sellados que en el versículo 3 vamos a leer. Mira lo que nos dice el versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Algo espectacular, algo impresionante, algo especial va a pasar con estos 144,000 cuando se reúnan con Cristo en el monte de Sión. Esto es impresionante. Te voy a leer una vez más lo que nos dice este versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Cuando Jesucristo llegue en el monte de Sión, cuando estos 144,000 se reúnan, y cuando estos 144,000 escuchen hablar a Dios Todopoderoso, al Dios que se encuentra en el cielo, al Dios de toda autoridad y de todo poder, y escuchen su voz como de estruendo, de relámpagos y de muchas aguas, y escuchen cómo los ancianos empiezan a glorificar y empiezan a exaltar a Dios a través de sus arpas, de ellos, del corazón de estos 144,000 va a salir un cántico nuevo que nadie ha escuchado, una alabanza impresionante, especial para estos 144,000 que van a elevar y van a levantar y le van a cantar a Dios con todo su corazón y con todo su espíritu y con todo su ser. Pero lo impresionante es que en el primer versículo Juan nos describe que estos 144,000 siervos fieles y Jesucristo están en el monte de Sión, están en la tierra. Pero en este versículo 3
Ahora el apóstol Juan nos describe que estos 144,000 sellados están cantando un cántico nuevo. ¿En dónde? Delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. De estar en la tierra, de una manera impresionante, van a llegar al trono de Dios. De una manera espectacular, a través de su cántico, a través de su alabanza, su espíritu se va a elevar y va a llegar a la presencia de Dios. Y delante de la presencia de Dios van a entonar y van a cantar un cántico nuevo, que nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre de los de la tierra. Un cántico nuevo, un cántico especial que solo y nadie más que ellos podrán cantar. Entonces podemos deducir que sus alabanzas van a ser llevadas directamente a la presencia de Dios, que por medio de su cántico estos 144,000 van a ser llevados a la presencia de Dios. Justo delante del trono. Y yo quiero mencionarte algo en esta noche, y quiero terminar con esto, que debemos de darle gracias a Dios, debemos de glorificar y exaltar a Dios, porque Él nos da la oportunidad que por medio de nuestra alabanza, por medio de nuestra adoración, por medio de los cánticos que nosotros elevamos hacia Él, Él nos da esa oportunidad de poder ser llevados a la presencia de Dios y cantarle y exaltarle con todo nuestro ser. Así como estos 144,000 fueron llevados a la presencia de Dios y entonaban un cántico hermoso, un cántico nuevo, que no sabemos la melodía, las palabras, pero sí sabemos que va a ser una alabanza impresionante, espectacular, donde Dios va a recibir toda la gloria y toda la honra. Entonces, por medio de nuestra alabanza y de nuestra adoración, podemos ir a la presencia de Dios, podemos ir al lugar santo, podemos llegar al trono de Dios y ser escuchado. ¿En donde? En los lugares celestiales, donde estaban esos 4 seres vivientes y esos 24 ancianos. Y algo más impresionante es que también estos 24 ancianos, estoy seguro que se unieron en alabanza y que se unieron en adoración con estos 144,000 sellados ante la presencia de Dios. ¡Qué impresionante! Es algo impresionante que nos motiva a seguir adelante. Sabemos que los días son difíciles, sabemos que hay tiempos en nuestras vidas de debilidad, de desánimo, de cansancio, pero cuando leemos estos versículos y podemos entender que esos 144,000 fueron protegidos y Dios estuvo con ellos, y el poder y la autoridad que tenía el anticristo no fue suficiente para hacerles daño, y ellos salieron vencedores del periodo de la tribulación, y Dios les da la oportunidad de con sus cánticos ser llevados en los lugares celestiales para alabar y adorar su nombre. Es algo que a mí me da ánimo para poder seguir adelante. Es algo que nace en mi corazón, decirle: Señor, perdóname porque he fallado. Padre, perdóname porque soy un hombre imperfecto. Señor, perdóname porque en mí hay muchos errores y muchas debilidades. Pero así como estuviste y así como estarás con estos 144,000 sellados, yo sé que tú estás conmigo y tú me alientas a seguir adelante. Tú me das las fuerzas suficientes para seguir adelante. En medio de mi debilidad, cuando yo me siento cansado, cuando siento desfallecer, cuando siento flaquear, Dios es el que me da las fuerzas para poder seguir adelante. Dios es el que motiva mi corazón para seguir adelante en medio de los problemas, en medio del estrés. Dios me da las fuerzas para poder seguir
adelante. Y en su palabra yo encuentro paz, encuentro tranquilidad, reposo para mi espíritu, para poder seguir adelante. Para decir, yo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es algo impresionante que podemos encontrar en estos 3 versículos. Cómo Dios tiene el control total en nuestras vidas y Dios no va a permitir que sus hijos sean vencidos de una manera espiritual y también de una manera física por el enemigo, pues Dios tiene el control de nuestras vidas. ¿Por qué no te pones de pie en esta noche? Vamos a orar y después de orar entonamos un canto para gloria y honra de Dios y pedimos en nuestra oración: Señor, conéctanos por tu Santo Espíritu con nuestros hermanos que se encuentran presentes hoy aquí en la iglesia, pero también con los hermanos que nos están viendo por Face, por el live. Conéctanos, Señor, y únenos a poder alabar y a poder glorificar y a poder llegar ante el lugar celestial donde tú te encuentras y glorificarte con todo nuestro ser. Voy a pedir al grupo alabanza que pase, vamos a orar, vamos a decirle: Dios, conéctanos y llévanos ante tu presencia, a adorarte y a glorificar y a exaltarte. Tal vez no tenemos una buena voz, tal vez tenemos muchos errores y muchas fallas en nuestras vidas, pero eso no le importa a Dios. A Dios le importa que tú y yo nos acerquemos con un corazón humillado, con un corazón reconociendo que le necesitamos cada día, que le necesitamos cada segundo en nuestras vidas para poder seguir adelante. Vamos a orar, pídele a Dios allá en tu casita, aquí en los hermanos que estamos en la iglesia, que tome el control de nuestras vidas y que nos ayude a seguir adelante. Ponemos nuestra fe, nuestro refugio en Él y que Él nos una, nos conecte como iglesia para poder adorarlo de una manera increíble, como estos 144,000 que en su momento lo van a hacer. Vamos a orar y después vamos a entonar un canto de alabanza. Padre, te alabamos, glorificamos tu nombre, te exaltamos, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por este estudio que hemos visto, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas, tú tienes el control de nuestro ser. Aún en medio de la adversidad y aún en medio de la prueba, tú nos vas a levantar y tú mantienes nuestra cabeza en alto, Señor. Y cuando estamos a punto de desfallecer y cuando estamos a punto de caer, tu gracia nos sustenta, tu gracia nos levanta, tu gracia nos limpia, tu gracia nos purifica y podemos seguir adelante, Señor. Te doy gracias porque en medio de mi debilidad, porque en medio, Señor, de mis problemas, porque en medio de mi tristeza, tú tienes el control y tú, Señor, te encargas de darme gozo, de darme paz, de darme tranquilidad. En medio de la circunstancia por la cual estamos viviendo hoy en día, en medio del entorno por el cual vivimos, de esa ansiedad, de ese miedo, de esa preocupación que pueda causar en nuestras vidas esta enfermedad y los problemas económicos y las diversas enfermedades y los problemas entre países y la necesidad en cuanto al hambre o a diversas cosas, Señor, que pueden estar afectando nuestro entorno. Te alabamos y glorificamos tu nombre porque sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas. Y en medio de nuestro futuro incierto, nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza en ti y hágase tu voluntad en nuestras vidas, pues nosotros viviremos día a día confiando y creyendo en ti, Señor. Gracias por ser fiel en nuestras vidas. Gracias porque aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel en nuestras vidas, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Padre. Esperamos ansiosos ser llevados ante tu presencia, Señor, para que nuestro cuerpo, para que nuestro espíritu sea preparado, para que cuando
nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, nosotros estemos con Él a su lado, acompañándolo a la tierra una vez más, revestidos de cuerpos gloriosos, de cuerpos inmortales, Señor, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, Señor, sino también esperamos ese momento para unirnos con todos nuestros hermanos en el mundo y con todos nuestros hermanos que ya están en tu presencia, para alabarte y para glorificarte y para cantarte con nuestra voz y con nuestro ser y con nuestro espíritu y decir: gloria y honra es dada a tu nombre, Dios Todopoderoso, el que es, el que fue y el que vendrá, el Todopoderoso, Señor. Lo ansiamos, lo ansío con todo mi corazón, con todo mi espíritu, ese momento en el que te demos a ti toda la gloria y toda la honra, en el que una vez más veamos a nuestro Señor Jesucristo y te veamos a ti cara a cara y podamos, Señor, glorificarte y exaltarte con nuestras vidas de una manera presencial, Padre. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra en esta noche, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén.